no opriman al extranjero, pues ya lo han experimentado en carne propia. Ustedes mismos fueron extranjeros en Egipto. Hoy la palabra le titulé el humanismo dentro del pueblo de Dios. Es importante, hermanos, el humanismo dentro del pueblo de Dios. La gente del mundo, por humanidad, hacen cosas. Dentro de la iglesia, hermanos, debemos nosotros movernos a través del humanismo, que no es otra cosa más que la misericordia. Y el humanismo es dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Hay una paga para aquel que abusa de la inocencia de una muchacha. Hermanos, si un hombre seduce a una virgen, deberá pagar, según la ley, el precio de la dote y casarse con ella. Si el padre se opone a que se casen, el hombre deberá pagar la indemnización, según la ley mosaica. Es importante el humanismo dentro de la iglesia, que nosotros como padres les enseñemos a nuestros hijos a que no cometan los errores que quizás nosotros cometimos en la juventud, porque puede suceder. Pero sin embargo, nosotros somos criados, o debemos de ser criados y desarrollar un espíritu para ir mejorando con las generaciones, no de ir descendiendo, sino ascendiendo. Cuidar a nuestros hijos que no cometan los errores que nosotros cometimos por ignorancia, porque muchas de las cosas, hermanos, realmente son por ignorancia. En las iglesias hacen falta las clases de sexualidad para los jóvenes. Hacen falta las clases, hermano, las enseñanzas de abstención acerca de la masturbación y muchas cosas. ¿Para qué? Para evitar pecados que van a afectar en el futuro, porque todo afecta en el futuro. Dice, alégrate en tu juventud, pero ten en cuenta que de todo lo que hagas vas a dar cuentas delante de Dios en su momento. Las leyes de humanismo, el Señor dice prohibir la brujería. Vemos, hermanos, que dentro de la iglesia, hermanos, no hay que irnos para afuera. Dentro de la iglesia hay atentados en contra de la vida misma del cristiano. ¿Por qué? Porque no atendemos los llamados al humanismo dentro del pueblo de Dios, donde el Señor te dice, ten compasión, no levantes falso testimonio de tu prójimo, porque ¿qué sentirías tú si el que levantaran el falso testimonio fueras tú? El Señor nos llama a ser humanos, a ser sensibles, a ser, hermano, a experimentar, a ponernos en los zapatos de los demás, y antes de hablar pensar qué es lo que sentiría la otra persona si hacemos lo que hacemos en contra de él. Porque nos falta la ley de humanidad, ese humanismo dentro de la iglesia, donde, hermano, debemos de tener misericordia de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestros hermanos dentro de la iglesia. Eran leyes, hermano, escritas especialmente para cómo la gente debía tratarse dentro de la iglesia. Hoy que somos pueblo de Dios, en aquel entonces que era el pueblo de Dios. No hechicería, no chismes. Dice, protejan a los huérfanos y a las viudas, pues Dios se indigna contra las personas que oprimen a los viudas y a los huérfanos. Aquí también hablamos, hermanos, de las diferencias que muchas veces dentro de la iglesia en cuanto a lo económico. Aquí la gente que porque gana mucho se siente mucho, hermano. No, olvídese, hermano. Aquí todos somos igual. Aquí no hay gente más arriba que otra. Aquí todos somos igual. Porque es un pecado, hermano, para el Señor tan despreciable, hermano, que dice el Señor. Y si el huérfano y la viuda me oran porque tú les estás haciendo daño, yo me voy a encargar de ti. Léalo ahí dice en Éxodo capítulo 22, 22 al 24. Que si tú estás portándote mal con ellos, sabiendo que están en necesidad, que padecen necesidad, y no tienen la capacidad o no tienen la manera de sobrevivir de una manera opulenta, y tú sí, pero lo oprimes, lo menosprecias, lo juzgas, entonces espérame, dice el Señor, porque si Él levanta un clamor para conmigo, entonces yo me voy a hacer cargo de ti, porque el Señor, hermano, aborrece la injusticia. Si alguien pide prestado, no debe cobrar intereses.
ni aprovecharse de la necesidad del prójimo. Además, no se debe tomar como prenda la capa de alguien, ya que esa es su prenda de abrigo y lo necesita para dormir. Hermanos, tener respeto por lo sagrado. Dice, no maldigas a Dios, ni a los gobernantes, ni a los líderes. No los maldigas, dice el Señor. Dice, no levantes falsos testimonios. Se prohíbe el falso testimonio, manipular la justicia, hacer caso a los rumores, ¿no? También se prohíbe tomar partido con los pobres en un juicio solo por compasión, porque el Señor nos pide que aboguemos a la justicia. A ver qué pasó. Y hermanos, precisamente porque el Señor desprecia las injusticias, desprecia que la gente esté en un lugar que no le corresponde, tanto para bien como para mal. Debemos de ser honestos, sinceros, para no acceder a lugares que no nos merecemos. En cuanto al liderazgo, y ser honestos, porque el Señor premia la honestidad y la justicia. Si te encuentras al asno de tu enemigo perdido y lo miras, llévaselo, aunque sea tu enemigo. Cosas tan sencillas, hermano, que necesitamos hacer aunque la gente no nos caiga bien. Hay que actuar con beneficencia o con humanidad, aunque no sean personas de nuestro agrado. Por eso el Señor nos manda a portarnos bien con nuestro prójimo, al que conocemos. No podemos amar a los chinos ni a los coreanos, no los conocemos. Vaya y dándole aquí a la necesidad, que sí conoce. No, trata de nada. Porque dice, el prójimo, hermanos, es la persona que no te puede devolver nada de lo que tú le des. Ese es el prójimo. Por eso es que perdemos credibilidad como cristianos, porque no practicamos el humanismo con la gente cercana a nosotros, con la gente que convivimos diariamente, con el de la tienda, buenos días. No, sino que debemos de practicar la humanidad. Practicar la humanidad, estoy diciendo, porque no somos perfectos, pero practicando la humanidad vamos siendo cada vez mejores cristianos. Debemos actuar con justicia imparcialmente. No perviertas la justicia, ni des favores a los ricos, favores a los ricos por conveniencia. No, debemos de actuar con imparcialidad, hermanos, y darle, si vamos a entregar algo a alguien, dárselo de corazón. Que eso que vamos a entregar, hermanos, sea de bendición para nosotros. Que sepamos que lo que nosotros vamos a entregar sea de utilidad. El propósito de este mensaje, hermanos, es que nosotros reflexionemos sobre las leyes que el Señor dio en aquellos años, hermano, y cómo con sabiduría hasta hoy en día podemos reusarlas para vivir mejor. Las leyes, hermano, no es para que ganemos el cielo, porque a través de las leyes no vamos a ganar el cielo, sino que a través de las leyes nos convirtamos en mejores personas. Las leyes de humanidad son para que nosotros, a través de nuestro tesimonio, demostremos al mundo lo bueno que ha sido Dios con nosotros, y por eso nosotros somos buenos con la gente. Lo que Dios ha hecho con vidas, por nosotros luchamos para que Dios haga lo mismo con las vidas de los demás. Leyes de humanidad, la humanidad dentro del pueblo de Dios, hermano. El propósito es aplicar esos principios de justicia y de compasión y de respeto. ¿Sabes que hay una diferencia entre la misericordia y la compasión? Dice la palabra de Dios que cuando Jesús anduvo en la tierra, los miró a la gente como aquellas ovejas que no tienen pastor. Compasión. ¿Por qué compasión y no misericordia? Bueno, hay una diferencia entre la misericordia y la compasión. La misericordia es de aquel que está en una posición superior. Dios tiene misericordia de nosotros. Nosotros como hermanos debemos de ser movidos a compasión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de igual a igual. De igual a igual. ¿Sí? Nosotros tenemos compasión, y mirando a la gente tenemos compasión por su necesidad, porque una vez nosotros también necesitamos que alguien tuviera compasión de nosotros. Hermanos, la justicia de Dios debe de reflejarse en nuestra actitud hacia los demás, sin importar, número uno, su condición, número dos, su estatus social, y número tres, su origen. La responsabilidad del respeto hacia las demás personas, hermano. El trato justo a los demás comienza en esa responsabilidad de ser hijos de Dios. Porque dice la palabra de Dios, y aquel que le aceptó, le dio la potestad de ser llamado un hijo de Dios. Pero ¿qué significa aceptar a Dios? De que si aceptamos a Dios, bueno, aceptamos sus favores, sus misericordias, pero también, hermano, un poco de sus leyes. Estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de nuestras acciones y hacer las reparaciones necesarias en nosotros
para mostrar realmente que Dios vive en nosotros. Tenemos ese sentimiento de parte de Dios de protección hacia los vulnerables, o no nos importa definitivamente cómo viven los que necesitan. Tenemos ese sentimiento de parte de Dios de saber y de estar en paz con nosotros mismos porque hemos entregado a nuestro prójimo, hemos ayudado a nuestro prójimo que necesita. Porque si Dios nos ha dado un poquito que nos sobra, hermano, no es para que nos compremos cosas más lujosas, sino para que entendamos que a través de la compasión, una de las características de la iglesia primitiva, hablo de la iglesia después de Jesús, era que todos vendían sus bienes, todo se repartía por igual. Porque esa era la ley de la iglesia primitiva. Porque dice la palabra de Dios que estaban unidos en amor. Y los que tenían se preocupaban por los que no tenían. Obviamente eran otros tiempos, era un fuego distinto al de hoy, era una gracia, una misericordia distinta a la que experimentamos hoy. Pero hermano, dentro de lo que nosotros podemos entender, quizás no a esa gran escala de amor como lo hacía la iglesia primitiva, pero lo traducimos a, hermano, proteger y cobijar a los viudos, a los huérfanos. Dice la palabra de Dios, a las viudas y a los huérfanos. ¿Por qué? Bueno, aquí no hay viudas ni hay huérfanos, pero cuando la palabra de Dios habla de viudas, habla de ancianas sin esposo, y cuando habla de huérfanos habla de niños que no tienen papá. Entonces un hijo de Dios no tiene que tener mentalidad de miseria, sino un hijo de Dios tiene que tener una mentalidad diferente, de prosperidad, de caminar, hermanos, con justicia. La mayor parte de la gente con necesidad dentro de la iglesia es gente que no quiere ni siente echarle ganas a la vida. También esa es una verdad. Pero dentro de lo que está en nosotros, hermano, ayudar al que tiene necesidad, hay que hacerlo. Dice por ahí, no lees el pescado, enséñalo a pescar con la caña. Justicia en los negocios. Justicia en los negocios. Y voy a terminar con esto, en lo que quiero centrar yo mi tema hoy. Todo lo demás es parte de la ley de Dios y hermanos, tenemos que reflexionar y caer en cuenta que somos un pueblo, ¿no? Somos una familia. Si se duele un miembro, dice el apóstol Pablo, se duele todo el cuerpo. Nos dolemos con la necesidad. Pero también dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, hablando de los perezosos, dice: perezoso, no vas a esperar a que te caiga la lluvia del cielo. En parafrasear dice Proverbios, dice más fuerte. Pero ¿qué haces tú ahí ocioso, sentado en la banqueta? Si el trabajo te llama para que salgas adelante. Bueno, de repente entendemos que la situación está difícil y las cosas se complican. Cuando hay la manera, hermano, no hay que sentarnos en el sillón, levantarnos a trabajar. Dice la palabra de Dios también, para que al final tú seas el que prestes y no que pides prestado siempre, ¿verdad? Entonces, hermano, quiero darle el cierre con esto. Recordemos, hermano, que en su momento también nosotros fuimos extranjeros. Hermanos, recordemos que una vez también nosotros estuvimos vulnerables al mundo y sin rey ni padre. También una vez fuimos extranjeros, hermano. Este mandato subraya la empatía que debemos de tener hacia aquellos que son diferentes o nuevos en nuestro entorno. Hay gente que tiene diferente doctrina, pero no vamos a hacer diferencia de las personas porque nosotros somos nacionales y a los extranjeros miramos como cosas curiosas o como gente ignorante. No, humanidad dentro de la iglesia de Dios, donde, hermanos, el amor tiene que ir por encima de todas las cosas. Humanidad dentro del pueblo de Dios. Todos tenemos necesidad de Dios. Si el extranjero viene y visita las tierras, quizás en sus tierras no hay agua y el agua está brotando de manantial. Entonces tiene sed, quiere beber. No juzgamos y entendemos, hermano, que la gente con necesidad de Dios, con sed de Dios, puede venir con confianza y beber. De venga donde venga y sea como sea. Y entender que no podemos nosotros luego querer poner una falda a alguien que viene con pantalón, cuando el Señor nos ha mandado a nosotros primeramente a sanar el corazón. Y si se queda, pues vaya, ya le explicaremos la doctrina. De entender que debemos anteponer la necesidad del otro, porque un día nosotros fuimos extranjeros. Mire, yo le hablo desde la perspectiva de los que vienen de fuera y entendemos diferente doctrina, pero también nosotros hemos estado en el caso donde hemos ido a donde tienen diferente doctrina y nos sentimos extraños, porque de los dos lados hay desprecio. Entonces eso no debe ser en el pueblo de Dios, sino que debemos, hermano, de abrazarnos a pesar y en contra de los pensamientos y de los análisis de cada quien, y entender que es un mismo Dios el que nos llama,
que es un mismo amor el que nos llama, y hermanos, es una misma virtud, que es el humanismo dentro de la iglesia. Hermanos, un llamado a no hacer injusticia con los extranjeros. Al igual que los extranjeros en la antigüedad, muchos hoy se sienten desplazados y vulnerables, ya sea en nuestra comunidad o dentro de la iglesia. Mire, muchas veces, hermano, aquí dentro de la iglesia han tratado de venir gente, hermano, con homosexuales. Iba a decir una palabra, pero a lo mejor bloquean ahí. Han querido venir gente homosexual, pero dicen que no vienen porque se sienten juzgados. Hermano, es verdad. Consciente o inconscientemente nosotros juzgamos a las personas. Y el apóstol Pablo nos llama a entender que nuestra lucha no es contra la carne ni contra la sangre, sino contra los huestes espirituales. Una vez platicando con un hombre de mucha experiencia en cuanto a la liberación espiritual, yo le pregunté cuál es el espíritu más complicado de sacar. Él me dijo: el espíritu de la homosexualidad. Yo le dije: ¿es posible hoy en día? Entonces yo le preguntaba a este hombre de gran carrera en esto de la liberación, y decía: ¿será posible que un hombre de verdad se haga un hombre y que sea libre? Es muy complicado en sus tiempos. Le digo: ¿pero cuál es la complejidad? Le preguntaba yo a este hombre de Dios, y me decía: la complejidad es que ¿dónde está el hombre de oración y de ayuno y de palabra de conocimiento que se plante como Pedro y que bajo la sombra de Pedro esos espíritus se vayan? ¿Dónde está ese hombre? Esa es la complejidad, me decía ese hombre. Y yo le digo: es verdad, porque yo me imagino al apóstol Pedro ahorita en estos tiempos, si viviera, hermano, no anduviera preguntando si eso no es. Él llegaría liberando. El Señor Jesús mismo no anduviera preguntando de dónde vienes o para dónde vas. No, él llega, libera y hermano, transforma la vida. Porque yo le digo, han preguntado, nada más que tengo esta condición, me da vergüenza. No debería pasar, ¿por qué? Deberían acercarse con confianza al manantial de vida, que sean transformados por el Señor poco a poco, y que los principios de humanidad, ¿verdad? Porque si entra por ahí un hombre de esa condición, lo primero que el pastor va a predicar: y los homosexuales no heredarán. ¿Sí o no, hermano? Dígame la verdad. Así somos, hermano. Tristemente así somos. Cuando la humanidad debe de llamarnos a la misericordia. ¿Para qué me dices? Va a decir el hombre: ¿para qué me dices lo que soy si yo ya sé lo que soy? Y si ya vengo aquí porque ya sé para dónde voy. O dígame si no es así. O sea, ¿a mí de qué me sirve que entre el alcohólico y decir: ¡dale el reino! ¿De qué sirve? Se va a ir el hombre. Sino que el humanismo dentro del pueblo de Dios hace mucha falta, ¿no? No hagas injusticia con el extranjero. No hagas injusticia con el extranjero. No le cobres antes de tiempo. No lo hagas, no seas injusto con él. El llamado, hermano, a tratar con amor y misericordia a los que no pertenecen a nuestra comunidad. Hermano, muchas veces en nuestras congregaciones puede haber personas que se sienten nuevas, diferentes o incluso extrañas. Hermano, si las hay. Hermano, si tradujéramos todo esto, si fuéramos de verdad honestos, si tradujéramos todo esto a todas las veces que Dios ha perdonado nuestras barbaridades. Yo le decía otra vez: el día que aprendamos a mirar los defectos de las personas como debilidades, entonces cambiaría nuestra mentalidad totalmente. No andaríamos juzgando vestimentas, no andaríamos juzgando actitudes, no andaríamos juzgando malas caras, no andaríamos juzgando nada de eso, sino que tendríamos misericordia de las personas. Porque viéndolos, el Señor Jesús en las calles, como ovejas que no tenían pastor, dice la palabra de Dios, tuvo compasión de él. Porque el Señor nos llama a movernos a misericordia, con humanismo, no con carnalidad, con humanismo, con compasión, con gracia, con amor. Hermanos, así como Dios nos recibió en su casa con los brazos abiertos, cuando éramos unos perdidos, cuando éramos unos extranjeros, debemos de hacer lo mismo con aquellos que se sienten perdidos como nosotros. Acuérdate, hermano, cuando no encontrabas la brújula. Acuérdate cuando no llevabas el norte. Acuérdate cuando andabas rondando por el mundo. Acuérdate que anhelabas esa palabra de aliento, esa palabra verdadera de un hombre que demostrara, hermano, compasión. Porque nos topamos en la calle mucha gente que nos habla de Dios. No, yo quiero que me hablen con el testimonio. Yo quiero que me hablen con su manera de ser. No, hombres que vengan de otra ciudad a predicarme. No, gente de aquí, mi vecina,
el de enfrente, el de atrás, que me hablen con gracia, que me hablen con misericordia, que actúen con gracia, que actúen con humanismo. Hermanos, cuando nosotros entendemos estas palabras, entonces la revolución que Dios quiere para esta iglesia tiene que suceder. ¿Por qué? Lo que la gente está esperando es algo diferente. Necesitamos nosotros, hermano, caminar en justicia, caminar en gracia, caminar en humanismo, caminar, hermano, en estas leyes humanitarias que el Señor decía: nadie abuse de nadie, respétense los unos a los otros, vayan y ámense los unos a los otros. Si no se toleran, no se hagan el mal, busquen hacerse el bien entre los unos y los otros. Y de esta manera vamos a caminar como pueblo de Dios, y de esta manera vamos a crecer como hijos de Dios a través de la humanidad, hermano. Piensa, hermano, en el momento que llegaste a la iglesia por primera vez. Acuérdate del momento donde la vida te llevó a estar en un momento dificultoso y te acercaste a la iglesia esperando que alguien te tratara con humanismo. Acuérdate. Viaja a través del tiempo y date cuenta que quizás tú fuiste golpeado, tú fuiste menospreciado, tú fuiste tratado como un extranjero, se burlaron de ti, hablaron de ti, mancharon tu vida. Acuérdate de aquel día cuando tú, buscando algo distinto, te encontraste con cosas feas dentro de la iglesia. Acuérdate. Ahora piensa en que tú no debes devolver mal por mal. Ahora entiende que tú tenemos la responsabilidad de convertir esa maldición que nos tocó vivir en una bendición para alguien. Porque tú y yo vivimos lo que se siente, tú y yo sentimos lo que se vive. Estar en una situación donde quieres que te extiendan la mano y te levanten, y lo que recibes son patadas para hundirte más hacia abajo. Acuérdate de las cosas que viviste en tus tiempos difíciles. Acuérdate cuando tú anhelabas una palabra de vida y lo que recibías eran palabras de muerte y de condenación. Acuérdate porque yo me acuerdo, y yo por eso precisamente le prometí al Señor que yo jamás iba a juzgar a nadie por su condición y por su apariencia. Que he fallado, sí he fallado, pero estoy practicando el humanismo, hermano. Estoy practicando estos principios de humanidad que el Señor nos dejó, y no pagar mal por mal, aunque a veces nos cueste demasiado, aunque el mal sea tan insistente. No pagar mal por mal, sino vencer el mal con el bien. ¿Qué nos cuesta? Nos cuesta dolor y lágrimas, sí nos cuesta, pero es lo que el Señor nos ha enseñado y hacia donde el Señor quiere que caminemos. Hermanos, no deseábamos ser recibidos con los brazos abiertos, ser recibidos con los brazos abiertos. De la misma manera que una vez nosotros fuimos extranjeros en la fe, de la misma manera que una vez fuimos nosotros recién llegados a la iglesia, los que hoy se acerquen a nuestra comunidad necesitan sentir que tú y yo respetamos esas leyes de humanidad que el Señor nos ha entregado, y que los recibimos con amor, y que los queremos que Dios transforme sus vidas, y que Dios haga algo diferente con ellos. Ya Dios le dará el momento. Si es que se quedan, les mostraremos la doctrina que nosotros tenemos. Por lo pronto lo que necesitamos es humanismo, amor, compasión, tener ese sentir, hermano, de cubrir con nuestras alas, hablando espiritualmente, a aquellos polluelos, hermanos, desnudos en el frío. Necesitamos humanismo. Jesús mismo nos enseñó que no debemos rechazar a los que vienen a Él. Ahí en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, dice: vengan a mí todos los que estén trabajados. Voy a terminar con esto ya, pero escucha estas palabras: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso, dice el Señor. El 29 dice: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. En el 30, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Ahora, yo te voy a decir una cosa: cuando el Señor habla y dice vengan a mí, cuando el Señor habla y dice vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar, ¿a quién le está dando la responsabilidad de hacer descansar a los cansados? A nosotros. Porque dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados,
Dice el Señor, si has visto al Hijo, has visto al Padre. Vengan a mí, todos los que estén trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar, dice el Señor. ¿A través de quién? A través de nosotros. Entonces tenemos la responsabilidad enorme de darle descanso a las almas que entran por esa. Una responsabilidad tan grande de no darles más de las que ya traen, de todo, doctrinal y de todo lo que usted quiera imaginar. No, ellos no quieren saber ahorita de cargas, ellos quieren liberar sus cargas. Vengan a mí todos los que estén trabajados y yo los voy a hacer descansar. ¿A través de quién? A través de nosotros, dice el Señor. Fíjate la responsabilidad tan grande que dice el Señor, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y nosotros nos la complicamos tanto que el yugo se convierte en nada fácil, que la carga se convierte en todo menos ligera, porque tenemos esa gran responsabilidad como hijos de Dios, reflejar al Padre, y a través de la responsabilidad y de estas leyes de humanidad, demostrarle al mundo que somos distintos y que en nuestra boca ya no hay maldición, sino que ahora en nuestra boca hay bendición, que nuestro espíritu nombra aquellas cosas que no son como si ya estuvieran sucediendo. Y cuando aquel hombre, aquella mujer entren por aquí, puedes declarar: Dios está obrando en tu vida hoy mismo. No maltrates ni oprimas al extranjero. Recuerda que una vez también tú fuiste extranjero.